Una vez más, buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Muy buenos días a todos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude esta mañana a meditar en su palabra. Sé que va a ser de bendición para todos nosotros, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Eso es una promesa. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted con corazones alegres, agradecidos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias a su sacrificio, hoy podemos con toda libertad, con confianza y con devoción, venir y celebrar, Señor, este servicio de adoración, este culto, Señor, que es en honor a usted. Mi Dios, esta mañana meditaremos en tu palabra. Suplicamos, Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponer y predicar con precisión lo que tu palabra enseña. Que tu Santo Espíritu, pues, nos guíe a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Vamos a continuar como nuestro hermano Darwin leyó el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 20. Desde el año pasado estamos estudiando este hermoso libro histórico. Este libro relata la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, mostrando la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, especialmente, ¿verdad? Pedro y Pablo, predicando con sus acompañantes. En este pasaje que acabamos de leer, Pablo está en la parte final de su tercer viaje misionero. Eso sería en el año 55, 57 después de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente. Pablo se encuentra en Macedonia y en Grecia. Después de un tumulto que miramos el domingo pasado, el alboroto que había en el capítulo 19. Y de aquí se encamina hacia Jerusalén. Y lo que nosotros vemos en este pasaje y en nuestra actualidad, algo similar. Bueno, la iglesia en nuestros días enfrenta dos grandes tentaciones. Dos tentaciones. La primera, la tentación de rebajar la centralidad de la palabra a favor del entretenimiento. O sea, se hace a un lado la predicación bíblica y se abraza más bien el entretenimiento, donde se cuentan chistes, historias bonitas, cautivadoras. Y entonces, en vez de haber predicadores fieles a la palabra de Dios, hay coaching, hay motivadores. Y como dijo Spurgeon, va a llegar el momento en que en lugar de haber predicadores en los púlpitos, va a haber un montón de payasos entreteniendo gente. La otra tentación que enfrenta la iglesia actualmente es olvidar nuestra fragilidad. Muchas veces olvidamos que somos frágiles y se abraza el juego de la autosuficiencia. Creemos que nosotros mismos podemos llevar los problemas. Creemos que nosotros mismos somos capaces de seguir adelante con nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad. Y estos coaching de los que hablo, de esta gente motivadora, lo que hace es alentar el ego y decir, tú puedes. Vamos, dentro de usted hay un campeón. Tú lo puedes todo. No hay problema. Y se usa la Biblia tan románticamente y dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta rima, ¿verdad? Muy bonita la frase. Y eso es totalmente distorsionado de la verdad. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se estaba refiriendo al montón de cosas a las que hoy se refiere la gente hoy en día. Bueno, como miramos hace algunos años atrás, Filipenses fue escrito desde la cárcel, desde un calabozo. Pablo estaba encadenado a la guardia pretoriana. Estaba escoltado, cuidado por ellos. Y le escribe a los creyentes de Filipo. Y no voy a predicar en Filipenses, ¿verdad? Pero es que nos olvidamos que somos frágiles. Y nos creemos Sansones. Y el mismo Sansón fue más débil de lo que pensábamos.
El pasaje de hoy en Hechos, capítulo 20, versículo 1 hasta el 12, nos lleva hasta Troas. Hay un servicio, un culto nocturno, ¿verdad? Un culto en la noche, donde la predicación de la palabra es central. Y podemos ver la fragilidad de un joven ahí. Miramos la fragilidad humana. Aquí se evidenció trágicamente esa fragilidad de la que muchas veces no somos conscientes. Pero también vimos una cosa, el poder de Dios manifestándose gloriosamente. Este pasaje, aunque tiene un poco de humor, ¿verdad? Porque alguien se duerme en mero culto. No es para hacer bromas, no. Es más bien un tipo de fotografía, un tipo de foto que la iglesia debe ser. Un pueblo consolado, un pueblo edificado, un pueblo perseverante en Cristo. Y es el tema que hoy le puse a esta prédica. Persevera en la palabra. Veamos el texto y meditemos en algunos principios que este mismo texto nos enseña. Uno de ellos es que la verdadera obra pastoral fortalece y anima a la iglesia. La verdadera obra pastoral fortalece y anima a la iglesia. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Nosotros miramos, hay un versículo clave ahí. Después dice que se acabó el alboroto. Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y volvió a Macedonia. Pablo no estaba huyendo de Éfeso, donde estaba el alboroto, ¿se acuerdan? En el capítulo 19. Sino que se asegura que los discípulos que lo acompañaban o que estaban ahí, que quedaban también, fueran fortalecidos, quedaran animados. Y la palabra griega aquí es parakelesas. No solo es hablar, sino es animar, consolar, exhortar, con un tipo de urgencia espiritual. Entonces Pablo en Macedonia y Grecia no fue un turista, no, fue un pastor que enseñaba, un pastor que edificaba a los creyentes. Mira lo que dice el versículo número 2. Mientras estuvo ahí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaron con él. Bueno, aquí hay un acompañante, ¿verdad? Que ya leyó nuestro hermano acá. Dice que ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Cuando dice nos esperaron, aquí hay una referencia al escritor de Hechos. ¿Quién es el escritor de Hechos? Lucas. Lucas siempre acompañó a Pablo en estos viajes. Subimos en un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos encontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana más. Ahí está Pablo, animando, consolando, exhortando, enseñando, edificando a la iglesia. Aquí está un principio que los líderes debemos meditar. Escuchen, hombres que están en entrenamiento, hombres que desean una posición honorable de liderazgo, bien hacen, pero eso conlleva a tener en cuenta esto. El liderazgo bíblico no se mide en los eventos de multitudes, no se mide en las tarimas o en un tipo de personalidad carismática, sino por cuanto el pueblo de Dios es influenciado y guiado a la verdad. ¿Qué significa eso? Liderar es influenciar. Liderazgo es influencia. Pero el tipo de liderazgo bíblico del que hablamos es una influencia a guiar, a enseñar, a llevar a la gente a la verdad de Dios. Un gran ejemplo de eso fue el liderazgo del pastor John MacArthur. Él predicó verso a verso por décadas en su misma iglesia, en Grace.
porque sabía que su tarea era formar cristianos maduros, no consumidores de espectáculos, no simplemente consumidores de la verdad, sino llevar o formar cristianos maduros que hicieran el ministerio. En la Iglesia Bíblica El Camino no solo queremos servidores, gente que acomode sillas, gente que haga montaje, no. Hombres enteramente preparados para toda buena obra, como dice 2 Timoteo, ¿verdad? 3:16, 17. El versículo número 3 es clave porque dice, después de haber estado ahí 3 meses, Pablo pasó posiblemente al invierno en Grecia, probablemente en Corinto. Ahí escribe la carta a los romanos para los que anotan. Ahora, ¿cuál era el plan de Pablo? Embarcarse hacia Siria, pero cambia su ruta al descubrir un complot o un tipo de problema acá con estos judíos. Probablemente estaban tramando una emboscada en el barco. Y esto lo que nos enseña es que Pablo camina por fe, pero Pablo también combina la fe con la prudencia. La fe no solo es ser atrevido, no solo es actuar por impulso, aunque no vea, pero ahí voy por fe. No es solo eso. Alguna gente malinterpreta la fe con el impulso. No, Pablo aquí hace un tipo de combinación. Pablo combina la fe con la prudencia. O sea, el discernimiento le lleva a cambiar sus planes. Es consciente, se da cuenta. Él no solo dice, no, yo tengo fe que el Señor me va a llevar donde Él quiere que yo predique y no me va a pasar nada. Eso es fanatismo. No. Pablo tiene la fe y la fe es obediencia, pero también es prudente. Piensa, tiene discernimiento. Eso lo lleva a cambiar sus planes. Pero hay algo muy importante. Él no abandona la misión. Esa es otra cosa. Hace cambio de planes sin abandonar la misión. Entonces, iglesia, aquí tengo una pregunta directa para todos ustedes. Hablamos del tipo de liderazgo de Pablo, ¿verdad? Ustedes como iglesia, ¿quieren líderes que los entretengan, que les cuenten chistes, que les hagan reír? ¿O hombres, pastores que les animen, que les corrijan, que les consuelen con la verdad? ¿Qué tipo de líderes quiere la Iglesia Bíblica El Camino? Por supuesto, yo quiero la segunda opción. No quiero yo en esta iglesia líderes flojos, miedosos, sin amor por las ovejas. No. Entonces, pidamos al Señor que estos hombres amen a las ovejas, que animen en amor con la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder fortalecerles. Hombres que no solo se ocupen de ellos mismos, hombres que no solo vivan para sus sueños, hombres que no vivan solo para sus necesidades, hombres que no digan no tengo tiempo. Sino que vean la misión de Dios como su misión, como una prioridad también. Aquí vemos a Pablo, ¿no? Entonces, una vez más, repasando el principio que encontramos en la vida de Pablo en este contexto, es que la verdadera obra pastoral fortalece y anima a la iglesia, o anima a los creyentes. Otro principio que vemos está en el versículo número 7 y 8. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo le estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche, o sea, aprovechando el tiempo. Quiere decir que a Pablo parece que se le calentó el corazón y eso hizo que se le estirara la lengua. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban.
como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y cayó desde el tercer piso y murió. Cuidado, alguien se duerme hoy. Cuidado porque lo vamos a publicar. Dice que el primer día de la semana, dice, nos reunimos los discípulos para partir el pan. Como hoy, partiendo el pan, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Pablo enseñaba. Esto es uno de los primeros registros de la iglesia reuniéndose el domingo. Por eso la iglesia de Jesucristo se reúne los domingos. No guardamos el Sabbat como que fuéramos judíos. No guardamos la ley. Celebramos el primer día de la semana un culto, un servicio de adoración, recordando que Jesucristo dejó la tumba vacía. Recordando las palabras del ángel, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, la iglesia se reúne centrada en la palabra y en las ordenanzas del Señor. ¿Se da cuenta? El centro o lo principal no era la música de fondo. No. No eran estrategias de crecimiento. No. Era la palabra y la cena del Señor. Era la predicación de la palabra. En este caso, Pablo estaba enseñando, predicando. Estaban recordando el sacrificio de Jesucristo, conmemorando, como decía Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Mira el versículo número 9. Dice que un joven llamado Eutico se durmió. Y significa afortunado. No afortunado porque se durmió. Bueno, la palabra, su nombre significaba afortunado. Y realmente Dios hizo honor al significado de su nombre. Porque fue afortunado. Fue resucitado. Se sienta a la ventana y vencido por el sueño, cae desde el tercer piso. Este es un detalle que trágico, ¿no? Esto nos muestra la fragilidad de la humanidad, lo frágil que somos. Aún en medio de un culto cristiano, este hombre se durmió. No sabemos si se había desvelado un día antes. No sabíamos si había pasado viendo videos de TikTok toda la noche anterior. Y se durmió, entonces no aguantó. Mire, aún en la adoración somos vulnerables. Y esto nos enseña dos cosas. En medio de nosotros hay dormilones. Pregúntale a usted a su lado, ¿sos uno de los dormilones? Pregúntale al que está al lado, ¿sos uno de los dormilones? Dele un codazo ahí para que se despierte. Pero no solo eso. Nos enseña una cosa más, la necesidad de la gracia, incluso la gracia de Dios incluso en lo cotidiano. Sí, somos tan necesitados de la gracia de Dios en las cosas tan cotidianas. Ayer escuchaba un comentarista de un programa que hacen comentarios de béisbol y decía él, ¿verdad?, en su ignorancia, que Dios no está en los juegos de béisbol. Dios no se mete en esas cosas. No le interesa. Bueno, solo podemos decir que el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, es soberano. Y está en las cosas más mínimas que usted se puede imaginar. La suerte es echada sobre la mesa, pero el veredicto ¿de quién es? Del Señor, dice el proverbio, ¿no? Entonces, Pablo está predicando hasta la medianoche y como dije anteriormente, seguro se le calentó el corazón y como consecuencia se le estiró la lengua. Él no tuvo temor ahí que si alguien se dormía o alguien le iba a reclamar porque se estaba dilatando más tiempo. No. Suele pasarle a los pastores. Hablar, y decimos, ya vamos a terminar.
Y para concluir, vamos al segundo punto. Y son 6 puntos el día de hoy, así es que espero que nadie se duerma. No es cierto, son solo 3 principios acá. Entonces, por supuesto, Pablo quería aprovechar el tiempo. ¿Por qué Pablo quería aprovechar el tiempo? El texto lo dice. Al día siguiente tenía que viajar. La iglesia escuchaba atenta. Eso no es fanatismo. Eso es hambre espiritual. Hambre espiritual. Ahora, queremos que los predicadores prediquen solo 35 minutos. ¿Acaso pasa 35 minutos en el Facebook? 35 minutos en TikTok. No. Revise el tiempo en pantalla esta semana y se va a dar cuenta que por lo menos pasa 3 horas al día. Si tu teléfono es inteligente, te va a decir la verdad. El que no es inteligente, algunas veces es usted. Entonces, la iglesia estaba escuchando atentamente. Y eso no es fanatismo. Eso es hambre espiritual. Eso es tener anhelos, deseos por escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Sin embargo, este joven Eutico, no nos dice el apellido, ¿verdad? De Eutico. Pero creo que es muy parecido a algunos de ustedes. No sé, Eutico, Gutiérrez, no sé, Sarria, López. No sé, usted sabe qué apellido sería Eutico. Tal vez familiar de usted. Entonces escuchen, mis hermanos, cuando Cristo es nuestro tesoro, el tiempo invertido en su palabra no es pérdida, sino es gozo. Es gozo. Cuando Cristo es nuestro tesoro, el tiempo invertido en su palabra no es pérdida, es gozo, es gozo. Porque si, mire, escuche esto, si la palabra de Dios no es suficiente para mantener tu atención, entonces Cristo no es tu deleite, sino un accesorio, un amuleto más, un amuleto religioso. Si usted tiene la mala costumbre de venir con sueño, es porque no se prepara. Es porque no se prepara. Es porque no saborea la palabra de Dios. No se ha dado cuenta que la palabra de Dios es más dulce que la miel. No se ha dado cuenta que es más valiosa que el oro. Pero sí, si le vienen a contar un chisme del vecino, ahí no hay sueño. No hay sueño. No. Contame. No me gustan los chismes, pero me entretienen. Les pregunto, ¿cuánto valoras la predicación? ¿Cuánto valoras el estudio bíblico? ¿Vienes a la iglesia con hambre de la palabra o con prisa de terminar? Hagámonos la pregunta. ¿Vengo acá a este lugar a reunirnos con el resto de la iglesia con hambre de la palabra? ¿O vengo con prisa por terminar? Porque tengo un evento familiar. Porque en mi agenda ya tengo algo. Tu prioridad hoy domingo debe de ser permanecer en la palabra, permanecer en este tipo, que tu vida gire alrededor de Cristo, de su palabra. No es solo para socializar. El domingo no es solo para socializar. El domingo no es solo para aprovechar a hacer lo que no pudiste hacer el resto de la semana. Visitar a un familiar, ir a donde un amigo. No es para eso. Ahora, no estoy diciendo que es pecado hacerlo. Pero tu prioridad debe ser la palabra de Dios. Perseverar en la palabra de Dios. El versículo número 10 dice que Pablo bajó a ver al joven. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos
No se preocupen, les dijo. ¿Por qué dijo no se preocupen? Está vivo. O sea, fue resucitado. Me imagino que recordando a Elías cuando resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Se acuerdan? La viuda que le dio de comer a Elías, que después su hijo murió. Elías lo resucitó. Aquí está Pablo haciendo algo parecido. Eso no es un accidente médico, sino un milagro de resurrección que confirma el poder de Dios en la misión apostólica, en la misión de los apóstoles. Hay un diagnóstico médico negativo y de repente otro médico dice, aquí no hay nada. Y la gente lo primero que dice es que el médico se equivocó. Necesito ver la opinión de otro médico. Es que primero no salieron bien los exámenes. Cuando nosotros viajamos con David hacia Managua, todos los exámenes, todas las sospechas que los médicos habían hecho aquí en Chinandega, todo apuntaba a un tipo de enfermedad. Mi esposa y yo nos trasladamos en un hotel móvil, en un carro móvil, ahí una gran maleta de ropa porque no sabíamos cuándo íbamos a regresar, cuánto tiempo íbamos a estar con nuestro hijo. Y los estudios, los exámenes allá en Managua salieron negativos. Yo no voy a decir que los médicos acá se equivocaron, sería insolencia mía. Es Dios haciendo la obra. Dios haciendo un milagro en la obra de nuestro hijo. Pastor, es que yo soy cesacionista. Bueno, usted puede decir, somos cesacionistas, pero Dios no es cesacionista. Dios continúa haciendo milagros. Y no me estoy refiriendo a lo que hoy en día hacen, ¿verdad? Campañas, venga por tu milagro, ahí hacen un montón, se van a un campo, a una huerta, a un estadio y hacen un montón de cosas extrañas que también parecen brujerías, algo satánico. Pablo se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, en sus brazos, dice, no se preocupen, le dijo. Está vivo, pero antes de eso la Biblia me dice a mí que murió. Cayó del tercer piso y murió. Pero Pablo dice, está vivo. Ahí está el milagro del Señor. No fue un accidente médico, sino fue un milagro de resurrección que confirmaba el poder de Dios. ¿En quién? Respaldando la misión apostólica. Entonces el resultado es consuelo, es fortalecimiento a la fe de los creyentes. El milagro no fue un espectáculo, sino fue un medio de edificación. La iglesia reconoce que el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Lo que parecía una tragedia de este joven durmiéndose ahí en lo que Pablo estaba predicando, se duerme el muchacho, cae desde el tercer piso, muere. Pablo baja y lo agarra y lo toma y dice, no se preocupen, está vivo. Puritano Matthew Henry, de este mismo texto, dice, Dios permitió este milagro para confirmar la palabra predicada y para mostrar que la iglesia vive por el poder de Cristo. Dios permitió este milagro para confirmar la palabra predicada y para mostrar que la iglesia vive por el poder de Cristo. Entonces, esta escena muestra que donde está la iglesia de Cristo, hay vida nueva. Donde está la iglesia de Cristo, hay vida nueva, incluso en medio de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesús, Juan 11. Entonces quizás estés como Eutico, adormecido, débil. Tal vez te estés cayendo, pero Cristo tiene el poder para levantarte. No sé cómo está usted espiritualmente. Si te has sentido débil, si te has sentido frágil, si te has sentido decaído, desanimado, desalentado.
con tantos problemas. Cristo tiene el poder para levantarte. Ahora pregúntese, ¿realmente tengo apetito por la palabra de Dios? ¿O busco una prédica corta, liviana? Una prédica de unos 30 minutos. Digo, para aprovechar el domingo. No sé, mañana es lunes y mañana ya los niños van a clase y hay que acostarse temprano. Mañana es día de trabajo. No, no es cierto. Es que después de acá hay otra actividad, otra agenda. Hay algo más que hacer. Entonces, apuremos al pastor. Hoy no le voy a hacer caso a nadie, ¿vieron? Así es que ahórrense el tiempo. Yo tengo mi propio cronómetro acá. Entonces, el versículo número 11 dice que subieron y continuaron con el culto. Ahí no terminó todo. Continuaron. Miren lo que dice el versículo número 11. Bueno, Pablo dice que se bajó, inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Está vivo. Ahí está el milagro. Entonces, todos regresaron al cuarto de arriba, o sea, al tercer piso, participaron de la cena del Señor, comieron juntos. Y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles. ¿Hasta qué hora? Hasta el amanecer. Luego se fue. No, eso no es fanatismo. Eso es hambre de la palabra. Eso es un compromiso de Pablo. Pablo sabía que tenía que partir. No, Pablo no dijo, tengo que ir a descansar porque mañana es día de viaje. No. Pablo miró la urgencia, la necesidad de este pueblo de ser animado, de ser enseñado, de ser edificados por la palabra. Entonces, meditemos en esto que es muy importante. La fragilidad humana resalta nuestra necesidad de la gracia. Eso es lo que nos enseña el versículo 9 y 10. La fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos resalta nuestra necesidad de la gracia de Dios. Aún como creyentes, usted es frágil, yo soy frágil. A la vuelta de la esquina podemos pecar. A la vuelta de la esquina podemos cometer el pecado más horrible sin la gracia de Dios. Soy consciente de eso en mi vida. No me creo el Superman cristiano. Algunos hombres que reconocieron, o por lo menos lucharon con su debilidad o fragilidad humana o con sus defectos, entre comillas. Bueno, dice que Moisés era tartamudo. Pedro era impulsivo. Timoteo era tímido. Eutico era dormilón, como algunos de ustedes. Y aquí está el poder de Dios, levantándolo, fortaleciéndolo, reviviéndolo. Pero Dios, ahí está el punto. Dios siempre escoge instrumentos frágiles para mostrar que el poder es de Él, no nuestro. Que el poder es de Él, no nuestro. No es nuestro, no es tuyo. Pablo le recuerda esto a los creyentes de Corintios en su segunda carta, segunda a los Corintios 4:7, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Por nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Si eres un cristiano y estás caminando en fe, en obediencia, es solo por la gracia de Dios en tu vida. Entonces, todo el reconocimiento, toda la gratitud, toda la gloria debe ser para Él. Mis hermanos, pregunto, ¿estamos conscientes de nuestra fragilidad? ¿O seguimos jugando a ser cristianos fuertes? ¿Seguimos jugando a ser cristianos sin necesidad de la gracia? Los que se creen fuertes sin darse cuenta caen y se vuelven presas fáciles de Satanás. Satanás se burla de ellos.
No soy consciente de mi debilidad cuando creo no necesitar ayuda. No soy consciente de mi debilidad cuando creo que estando solo me va mejor. No soy consciente de mi fragilidad cuando minimizo mi necesidad de congregarme. Cuando creo que puedo vivir mi fe solo en mi cuarto y con mi Biblia. No tengo necesidad de ir allá donde hay un montón de hipócritas. Aquí en mi cuarto solo con Dios yo puedo leer la Biblia y puedo orar. Eso es suficiente. Yo tengo mi relación con Dios. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que los cristianos somos parte de un solo cuerpo. Mis hermanos, el poder de Dios en medio de la iglesia trae consuelo y perseverancia. Esta gente estaba junta. Pablo no le fue a predicar a uno por uno en sus casas porque este decidió no ser parte de la iglesia local. Entonces se quedó en su casa porque allá dice que hay muchos hipócritas. No. Se congregaban. Hebreo dice que no tengamos la mala costumbre como algunos que deciden no congregarse. Estoy parafraseando, ¿verdad? Ahí está. No soy consciente de mi fragilidad cuando minimizo mi necesidad de congregarme, cuando creo que puedo vivir mi fe solo en mi cuarto con mi Biblia. Pero no, el poder de Dios en medio de la iglesia trae consuelo y perseverancia. Versículos 11 y 12. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor. ¿Cuántos? Algunos. ¿O solo Tíquico resucitado? No, todos, dice. Y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso. Y todos, una vez más, todos sintieron un gran alivio. Entonces, después de haber subido y partieron el pan, comieron, habló largamente hasta el amanecer, dice otra traducción. Entonces, la iglesia no se ahuyenta por la tragedia que acaba de ocurrir, más bien sigue en comunión y enseñanza hasta el amanecer, porque habían visto y habían sido animados por el poder de Dios entre ellos. El joven revive y la congregación recibe consuelo que fortalece su fe. Esto no fue un show milagroso, no. Un acto de Dios, un acto que edifica y confirma a la iglesia. Entonces, este es el punto de lo ocurrido. Escuchen, los milagros en Hechos nunca fueron para entretener a la gente, nunca fueron un show mediático, no, fue para consolidar la fe de los creyentes, fue para autenticar la misión de los apóstoles y para testificar el poder de Cristo resucitado. Para eso ocurrían estos milagros. Pero el mayor milagro de todos ellos, ¿saben cuál es? Tu salvación, mi salvación. Que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ahora tenemos vida, pero vida eterna. Que antes éramos esclavos del pecado y Cristo nos ha hecho libres. Entonces, este milagro fue un medio, no el fin. Este milagro fue un medio, no el fin. El fin siempre es la gloria de Dios. El fin siempre es la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Siempre es así. Mucha gente busca a Dios solo en las experiencias extraordinarias, solo en las experiencias religiosas, pero no buscan la consolación, no buscan la perseverancia que solo la palabra y su poder puede dar. Siempre andan buscando revelaciones, siempre andan buscando qué Dios le dice en un sueño. No. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia en voz alta. Lea la Biblia porque esta es la palabra de Dios. Lea la Biblia en voz alta y Dios le va a estar hablando. ¿Usted quiere hablarle a Dios? Ore. ¿No tiene ganas de orar? Eso es una señal que usted necesita orar.
Entonces, si mucha gente busca en Dios solo las experiencias extraordinarias, religiosas, pero no buscan consolación en la perseverancia, no buscan consolación en la palabra y el poder de Dios, le pregunto a usted, amado hermano, y todos los que estamos acá, ¿qué busca usted? ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Lea la Biblia y persevere en ella. Estamos concluyendo acá, pero usted puede ver lo que hemos visto. En resumen, el culto en Troas, acá donde Pablo está predicando en el tercer piso, donde este joven se cae. Este culto, este pasaje nos enseña lo que la iglesia cristiana necesita. Escuche, la iglesia necesita liderazgo fiel que la fortalezca. La iglesia necesita centralidad en la palabra de Dios. La iglesia necesita depender de la gracia de Dios aún en medio de nuestras fragilidades. Más aún ahí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué le dijo el Señor cuando Pablo le pidió que lo sanara? Mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Es en nuestra debilidad. Es en nuestras aflicciones. Es en el desierto donde anhelamos una gota de agua. Y el Señor no nos da solo una gota de agua. El Señor nos da un manantial completo. La iglesia también necesita consuelo de Dios entre nosotros. John Piper, hablando de esto mismo, dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más consolados en Él. Nuestro amado pastor John MacArthur dice: si tu iglesia no está edificada sobre la palabra, no es una iglesia. En una conferencia hablando con muchos pastores, si tu iglesia no está edificada sobre la palabra, no es una iglesia. Aquí está la aplicación para nosotros. Vamos por favor al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Escuchen lo que dice. Voy a leer desde el 12. Dice: no quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Perseverar en la palabra. No me fijo en lo que he logrado, porque me puedo estancar en esos logros y puedo conformarme. No, mis amados hermanos, dice Pablo, no me conformo con eso. Sé que no lo he logrado. He tenido un avance, pero no lo he logrado. Prosigo a la meta. Sigo adelante. Entonces, iglesia, este es nuestro llamado para el día de hoy. Perseveremos en la palabra de Dios. Celebremos a Cristo. Conmemoremos su sacrificio por medio de la cena, por medio de los elementos. La iglesia primitiva se reunía los domingos. Reconozcamos nuestra fragilidad. Reconozcamos que somos frágiles, que necesitamos a otros hermanos, que necesitamos la ayuda de Dios. Un hombre, escuchen hombres, cuídense de no andar solos. Acompáñense de sus esposas, los casados, o de otro hermano en la fe, pero no anden solos por las veredas, por la vida, creyendo que solos son mejores. Reconozcamos nuestra fragilidad. Otra cosa que necesitamos es ser consolados y vivir por el poder de Cristo.
Necesitamos ser consolados por la palabra. Necesitamos ser consolados por el poder de Cristo. No se haga el fuerte. No trate de hacerse el fuerte. Reconozca que es débil, que es frágil. Reconozca eso. Y más aún, persevere en la palabra de Dios. Oremos. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor. Y esta mañana reconocemos, Señor, nuestra fragilidad. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Necesitamos el consejo de tu palabra, el ánimo de otros hermanos, el poder que solo viene de usted, Señor. Necesitamos estar juntos. Somos un pueblo necesitado, somos una iglesia necesitada, más allá de lo que podemos imaginarnos. Mi Dios, ayúdanos a perseverar en la unidad, estar juntos en armonía, estar juntos alrededor de tu palabra y ser consolados por tu poder. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido todo esto, Señor, para tu iglesia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.